menos una introducción. ¿A qué hace referencia el término histerectomía? A la extirpación del útero. Es el procedimiento entonces en donde se va a extirpar el útero. Las histerectomías pueden ser parciales, totales o radicales. Son tres tipos, hay muchas clasificaciones. Nosotros vamos a utilizar una en donde vamos a hablar de una histerectomía parcial, una histerectomía total y una histerectomía radical. Cuando yo hablo de histerectomía parcial voy a hacer referencia a la extirpación del útero, del cuerpo uterino con su cuello completo. El dibujo que hicimos, yo lo tengo que hacer rápido. Ese es el cuerpo, ese es el cervix, acá tenemos un anexo, ¿sí? Acá tenemos el ovario, este es el ligamento útero-ovárico. En una histerectomía parcial extirpo solamente el útero con su cuello. En una histerectomía total voy a extirpar el útero, cuello y anexos. Cuando yo hablo de anexos, hablo de trompa y ovario. Y en una histerectomía radical voy a extirpar lo mismo, cuerpo, cuello, anexos. Yo le voy a sumar el tercio superior de la vagina, esa es en una radical. Y también le voy a sumar una linfadenectomía pélvica. Entonces ustedes ya sabrán las tres variantes de histerectomía. Linfadenectomía pélvica. Yo voy a extirpar todo más las estaciones ganglionares. Esa es una radical. Entonces en esas histerectomías yo voy a hacer referencia a las tres que acabamos de mencionar. ¿Bien? Primer paso de la técnica quirúrgica. Anestesia, ya sabemos cuál puede ser porque las nombramos todo al principio. Posición del paciente, yo voy a hablar de una histerectomía abdominal. Vamos a empezar con esa. Entonces, posición del paciente, ya lo conocemos también. En esa posición del paciente, ustedes tienen que recordar que el cirujano nos puede pedir un tipo de variación. ¿Se acuerdan cuál era en una cirugía ginecológica o de abdomen bajo? Trendelenburg. ¿Cómo era la posición esa variación? Los pies más arriba. Estos son los pies más arriba. ¿Para qué? Para los abdominales. De comprimir. Bien, entonces, recordar que en esa posición en algún momento el cirujano nos va a pedir una variación en Trendelenburg. Colocas antisepsia. Antes de la antisepsia y colocación de campos, hay un paso muy importante y que siempre lo preguntamos en un final, en un parcial, que es el primer paso de la histerectomía. Que es la colocación, que es el campo vulvovaginal, más colocación de sonda Foley. Entonces, el primer paso cuando les pedimos, ¿qué es lo primero que se hace en una histerectomía? Campo vulvovaginal más colocación de Foley. Bien, ya sabemos cómo se hace el campo vulvovaginal. A ver, ¿quién me lo repite rápido? No, dijeron sí. En este caso no voy a poner a la paciente en posición de litotomía. Lo que hacemos nosotros como circulante de sala, vamos a quebrarle. Vamos a colocar los pies de la paciente a modo de ranita o de posición de indio, creo que le dicen, donde vamos a aproximar los dos talones o las dos plantas de los pies. Entonces el cirujano va a hacer un campo vulvovaginal en esa posición. Vaginal, vulvar, porque va a ser un campo con un margen que ya mencionamos recién. Y vaginal, para el vaginal, el cirujano va a hacer un primer campo en la vagina completo, descarta la gasa y va a reforzar con otra gasa ese conducto vaginal. ¿Por qué creen ustedes que hace este campo completo vaginal? Porque dijimos que la vagina es sucia. Y la vagina, cuando realicemos la histerectomía abdominal, el cirujano va a abrir esa vagina. Va a abrir la vagina para extirpar el útero y va a quedar como una brecha abierta de la vagina. Si la vagina es un espacio contaminado, sucio, y no hacemos una buena antisepsia vaginal en este campo que estamos mencionando,
se corre el riesgo de que se produzca una infección cavitaria, porque nosotros cuando extirpamos el útero, ese hueco que nos queda abierto de la vagina establece una comunicación directa entre la vagina, que es sucia, y la cavidad abdominal. Por eso se tiene que hacer un buen campo vaginal, para que cuando se abra la vagina para extirpar el útero, no exista ningún tipo de contaminación entre estas dos cavidades. ¿Bien? Vaginal. Y la vulvar, porque nosotros, bueno, en ningún caso lo podemos hacer nosotros, pero esto lo hace el cirujano, hacemos todo el campo vulvar porque vamos a colocar por el meato urinario la sonda Foley. ¿Qué características tenía una sonda Foley? La Foley Era permanente. Tenía 2 vías o 3 vías. Acá vamos a poner una de 2 vías, calibre 16 French aproximadamente para una mujer, de 16 a 18. Bien, ustedes como instrumentadores, cuando el cirujano coloca la sonda, van a tener en su mesa una jeringa con 10 centímetros de solución fisiológica para cerrar. Y el circulante va a tener una bolsita colectora para conectar a la Foley. ¿Por qué es importante colocar la Foley en esta paciente? Y con esto termino. Porque puede dañar el uréter, tiene que controlar la diuresis. Primero por la diuresis. ¿Sabes qué? Para vaciar la vejiga, ustedes recuerden que la vejiga es un órgano que está en contacto, con mucha relación con el útero, entonces para extirpar el útero esa vejiga tiene que estar siempre vacía. Entonces para evacuar. Lo segundo es muy importante lo que dijo su compañera, no sé si la entendía así. Hematuria y suria. Ustedes durante el procedimiento van a escuchar que el cirujano, cuando ya avanzó en el procedimiento, les dicen o les preguntan: mírame cómo está la bolsa colectora, cómo viene la orina. Entonces te van a mirar y le van a decir: no viene nada. O van a mirar y van a decir: viene, pero viene con sangre. Entonces, ¿por qué es importante? Para evacuar, para controlar hematuria, porque durante la separación del útero con la vejiga, en ese repliegue vesicouterino, puede lesionar la vejiga. Entonces, si sale con orina es porque puede haber desgarrado y tiene que controlar eso. Y si no viene nada, durante la sección del infundíbulo pélvico o durante la disección de los cardinales, el cirujano puede clampear los uréteres, entonces también es un indicador para ello. Siempre nos pregunta: ¿cómo viene la orina? ¿Con sangre, sin sangre? ¿Viene orina o no viene orina? Es el paso principal para una histerectomía, entonces es el campo, realizar el campo vulvovaginal y colocación de sondas Foley. Y ya después lo otro, no sé, lo vemos en el